La búsqueda de un nuevo orden. Surrealismo. En 1924, se publicó en París un manifiesto que despertó un profundo interés en toda una joven generación de escritores, músicos y pintores. Numerosos artistas, atraídos por las razones de su autor, se inspiraron en su extraño mensaje y crearon un conjunto de obras desconcertantes, pero llenas de fuerza, que transformarían radicalmente los presupuestos tradicionales. Se trataba de los surrealistas. La inspiración surrealista se había manifestado hacía siglos en las fantasías góticas de Hieronymus Bosch el Bosco, pintor flamenco del siglo XV, en los sueños y pinturas negras de Francisco de Goya, en el siglo XVIII, y en las visiones de pesadillas del escritor estadounidense Edgar Allan Poe. El surrealismo fue un movimiento artístico y literario que surgió en la década de 1920 en Europa, especialmente en París. Fue liderado por figuras como André Breton, Salvador Dalí y Max Ernst, entre otros. El movimiento se caracterizó por la exploración del subconsciente y buscaba explorar el mundo de los sueños, el subconsciente y lo irracional. Utilizaba imágenes sorprendentes y chocantes, yuxtapuestas de manera inesperada para crear impacto visual y emocional. Promovía el automatismo psíquico, donde el artista se dejaba llevar por impulsos subconscientes sin control racional. Defendía la libertad creativa absoluta, liberándose de las convenciones sociales y artísticas establecidas. A menudo, incluía crítica social y política indirecta, utilizando lo fantástico para cuestionar la realidad. Pero el oráculo del movimiento fue Sigmund Freud, el primero en destacar el papel decisivo que desempeñan la memoria y el subconsciente en el comportamiento humano. Los surrealistas imaginaban una solución, surgía una nueva realidad a través de un retorno a las fantasías de la niñez y a la omnipotencia de los sueños. El surrealismo, un movimiento artístico y literario que comienza en 1924 en París, es definido por André Breton en el primer manifiesto del surrealismo como automatismo psíquico puro a través del cual nos proponemos expresar, ya sea verbalmente o por escrito, o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Este movimiento se basa en el concepto de automatismo psíquico, donde se busca dejar fluir el pensamiento sin ningún control consciente, una idea inspirada en la interpretación de los sueños de Freud. Esta ruptura con los convencionalismos permitió la experimentación de métodos psicoanalíticos, abriendo nuevas formas de expresión artística y literaria. Salvador Dalí nació el 11 de mayo de 1904 en Figueras. Fue nombrado igual que un hermano fallecido antes de su nacimiento, lo que afectó su estabilidad emocional. En su infancia, practicó el impresionismo y el divisionismo, y luego se interesó por el cubismo, futurismo y la pintura metafísica. En 1928, descubrió el surrealismo en París, convirtiéndose en uno de sus mayores exponentes. En los años 1937-38, su estilo adoptó rasgos del clasicismo del Renacimiento italiano y en 1945, de vuelta en España, se inclinó hacia el realismo y el barroco. A finales de los años 1950, se acercó al expresionismo abstracto norteamericano. Durante la década de 1960, exploró el pop art y en 1972 se dedicó a pintar óleos y hacer hologramas. Dalí asistió a una escuela religiosa en 1912 y a los 6 años ya tenía su primer estudio. En 1979, una retrospectiva en el Centro Pompidou de París celebró su 75 cumpleaños. Tras la muerte de Gala en 1982, Dalí abandonó la pintura y se retiró de la vida pública. Falleció el 24 de enero de 1989 y fue enterrado en el Teatro Museo de Figueras. Obras de Salvador Dalí. Premonición de la Guerra Civil. El Gran Masturbador. The Temptation of San Antonio. Cristo de San Juan de la Cruz. La Madonna de Port Gigat. Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar. Es perturbado por una zumbante abeja, los tigres, que amenaza con picarle, fusil con bayoneta.
El hecho real está representado bajo el cuerpo, granada y abeja, mientras que el elefante, similar a los de las tentaciones de San Antonio, nos indica que se trata de un sueño. Los tubos de pintura limpias y brillantes contienen un montón de experiencias para mí, los acaricio con mis manos temblantes de emoción, como deben hacerlo los enamorados. Me veo ya gozar la pintura. Empezar el trabajo sagrado de el que crea. Es lo que escribe Salvador Dalí, a la edad de 15 años, en su diario íntimo. La Primera Guerra Mundial venía de acabarse. La última cena, según el tema clásico de Leonardo da Vinci. Se observa a Jesús impartiendo la Eucaristía mientras los otros oran en silencio. Un Dios Padre humanizado bendice la escena desde arriba. La miel es más dulce que la sangre. Su obra se ha relacionado con frecuencia con el subconsciente y el psicoanálisis ya que acostumbraba a plasmar en ella sus obsesiones. Iconoclasta impenitente se autoproclamó el divino. Dalí no solo fue un pintor, sino toda una aventura intelectual, ligada a la visión renovadora propiciada por el surrealismo. En sus mejores momentos permitió esquivar la roña estética, la infección sentimental y la lepra moral de los convencionalismos. Es justamente el tono razonable, sistemático y coherente de la mirada daliniana lo que la hace tan eficaz y aterradora. La persistencia de la memoria, aquí, Dalí se inicia con sus famosos relojes blandos. Él decía que no eran otra cosa que el queso camembert del espacio y el tiempo, suave, extravagante, solitario y paranoico crítico. 20 años más tarde en la desintegración de la persistencia de la memoria, Dalí descompone estas imágenes incorporando el conocimiento de las consecuencias del uso destructivo de la energía atómica. Metamorfosis, Dalí dijo que esta pintura trataba sobre la muerte y la petrificación de Narciso, quien se enamoró de su propio reflejo y fue transformado en la flor que lleva su nombre. The Spectre of Sex Appeal. Muchacha en la ventana, esta pintura se puede relacionar con la obra maestra del pintor holandés del siglo XVII, Jan Vermeer. Más tarde, Dalí trabajará nuevamente en este tema utilizando las curvas del cuerno del rinoceronte. Ant Face. El enigma del deseo, con elementos tales como piedras, insectos, conchas marinas y huecos, Dalí expresa sus complejos sentimientos hacia su madre, con la cual había estado muy ligado. La roca con huecos es el elemento central de otra pintura de Dalí, el complejo de Edipo. La cercanía y la ubicación de una figura humana en relación a la roca ayudan a explicar el título y el simbolismo utilizado por el pintor. Nótese también, en la parte inferior izquierda del cuadro, un abrazo entre Salvador y su padre. En relación con la cabeza de león, Freud escribió que la presencia de un animal salvaje representa impulsos sexuales que la persona teme dejar salir. Woman with a Head of Roses, Dalí con frecuencia sustituye las cabezas humanas con otras cabezas o con objetos. Le disgustaba la falta de inteligencia, la frivolidad y los perfumes exagerados de los ricos que frecuentaban al grupo surrealista. Invenciones Dalí de los monstruos, de acuerdo con Nostradamus, la aparición de monstruos es el presagio de una guerra. Este cuadro fue pintado en las montañas de Semmering unos meses antes del Anschluss y tiene un carácter profético. La mujer caballo representa a los monstruos de río maternales, la jirafa ardiendo el monstruo varón cósmico y apocalíptico. El gato ángel es el monstruo divino heterosexual, el reloj de arena el monstruo metafísico. Gala y Dalí juntos el monstruo sentimental. Los elefantes, estos elefantes con patas de araña fueron incluidos en la tentación de San Antonio. Aquí, la carga en el lomo de los elefantes está flotando. Jirafa en llamas, se relacionan aquí dos ideas, la guerra civil española y su ilustración del descubrimiento de Freud, mediante el uso de cajones, gavetas, secretas que solo el psicoanálisis es capaz de abrir. El sueño, de acuerdo con Dalí, el acto de dormir es una especie de monstruo sostenido por las muletas de la realidad. Arqueología del amanecer, basado en el cuadro El Ángelus del pintor francés Jean-Francois Millet. Dalí pensaba que había algo escondido en la tela debido a un sentimiento de angustia presente. También creía que el tema no era solo el ánimo reverente de la oración sino que además había una represión de tipo sexual.
En 1963, una radiografía reveló que Millet había pintado entre los campesinos que rezaban el ataúd de un niño. Esta parte fue sobrepintada por el artista para hacer más vendible el cuadro. The Palace of the Wind. El gran paranoico. Esta complicada pintura muestra a dos personas mientras se alimentan mutuamente. Fue pintada al inicio de la Guerra Civil Española y en ella se mezclan el placer, el desgaste, la decadencia y la muerte. El enigma de Guillermo Tell. Este cuadro fue realizado hacia el final de su carrera, se muestran cambios notables con respecto a sus estilos anteriores. Durante la última parte de su vida, Dalí fue muy honrado, siendo elegido miembro extranjero asociado de la Academia de Bellas Artes del Instituto de Francia en 1972. Sin embargo, estos años fueron tristes para el pintor. Padecía varios trastornos y tanto él como Gala se recuperaban lentamente de una enfermedad contraída en Nueva York durante el invierno de 1981. Dalí se sentía aterrorizado por la muerte y sentimentalmente cada vez más aislado, con sus relaciones con Gala deteriorándose constantemente, aunque ella seguía siendo el centro de su universo emocional. El 10 de junio de 1982, Gala falleció en Pujol, lo que afectó profundamente a Dalí. El 10 de julio, se retiró al castillo de Pujol, donde continuó pintando hasta principios de 1983, cuando completó su última obra, La Queue de Aronde. En los años siguientes, sufrió varias crisis cardíacas que deterioraron su salud. Salvador Dalí falleció el 23 de enero de 1989 en la Torre Galatea en Figueras debido a una crisis cardíaca y, según su voluntad, fue enterrado cerca del Teatro Museo Dalí. Joan Miró, pintor y escultor surrealista español nacido en Barcelona en 1893, es conocido por su estilo abstracto y surrealista. Su vida y trayectoria artística están profundamente ligadas a las tierras de Tarragona y Mallorca, de donde eran sus padres. A los 18 años, decidió dedicarse a la pintura, influenciado por las últimas tendencias artísticas francesas que vio en las exposiciones cubista y Fauve de la Galería Dalmau en 1912. Miró expresó una profunda fascinación por el cielo y los espacios vacíos, creando obras con formas minúsculas en vastos espacios abiertos, reflejando su visión de un mundo rural y mágico, lleno de ingenuidad, esperanza y libertad de espíritu. Su interés por las artes gráficas y la experimentación con diversas materias le permitió difundir sus obras a un público más amplio, rompiendo con el concepto de obra única y abriendo paso a la multiplicidad en sus creaciones. Obras. Interior holandés y 1928. Estampa. Aguafuerte, aguatinta y carborundo sobre papel. 160 por 121 centímetros. En el ámbito de las artes gráficas, Miró se expresó a menudo a través de obras que formaban parte de un conjunto, bien de una serie, bien de un libro ilustrado. The Policeman. The Kerosene Lamp. Painting. Esas influencias, junto con las de Cézanne y Van Gogh, son las más perceptibles en sus primeras obras, entre 1915 y 1918, donde muestra ya su gusto por figuras y paisajes relacionados con el mundo rural de sus veranos en Montrouge. Su identificación con ese mundo es el tema de una serie de obras realizadas en los años siguientes que la crítica ha bautizado como detallistas por la minuciosa óptica descriptiva con que trata los objetos y personajes relacionados con las labores del campo. Prades the Village. The Tilled Field. El nacimiento del mundo. Desde 1956 hasta su muerte, en 1983, Miró vive en Palma de Mallorca en una especie de exilio interior mientras crece el reconocimiento internacional de su figura. Allí podrá, por fin realizar su sueño de trabajar en un gran taller, que el arquitecto Josep Lluïsert construye para él en 1956. Landscape. Ducha Interior 2. Seated Woman 2. The Spanish Playing Cards. Head of a Woman.
El canto del ruiseñor a medianoche y la lluvia matinal. El grabado es para mí un medio de expresión mayor, me dijo Miró. Ha sido un medio de liberación, de expansión, de descubrimiento. El lagarto de plumas doradas. El interés de Joan Miró por las artes gráficas se debe, seguramente, a su constante búsqueda de nuevos recursos para desarrollar sus inquietudes artísticas, así como su deleite por la experimentación con diversas materias. Personnage et oiseux dans la nuit. Elioiseu es en fuite. Le Matador. Figures and dog in front of the sun. Constelaciones. Esta serie es conocida por sus formas abstractas y su uso de colores brillantes, reflejando el estilo característico de Miró, que combina elementos surrealistas con una sensación de movimiento y energía cósmica. Le chien aboyant à la lune. La sonrisa de las alas llameantes. Sus diseños teatrales para el montaje de Mori el Merma, del grupo La Claca, o su última obra, la gran escultura monumental de fibrocemento y cerámica Mujer y Pájaro, instalada en un parque de su ciudad natal, así lo demuestran. El cosmonauta. En el grabado sobre madera veo grandísimas posibilidades, pero haciéndolo de una manera actual, no como los que quieren resucitar este oficio, que lo hacen como se hacía hace 5 siglos, sin tener en cuenta que antiguamente lo hacían de este modo porque no existía todavía el grabado al buril. El relámpago. El carnaval de Arlequín. Naturaleza muerta con conejo. Zippers and Constellations in Love with a Woman. La Masía. Still Life with Old Shoe. Personnes dans la nuit guides par les traces phosphorescentes des escargots. Los poetas que Masson me presentó me interesaban mucho más que los pintores que encontré en París. Me sentía impresionado por las ideas que expresaban y especialmente por la poesía que discutían. Leía con afán durante toda la noche, principalmente poesía, en la tradición del Surmale de Yari. Personnage devant le soleil. Joan Miró viajará por primera vez a Estados Unidos en febrero de 1947 para consumar el encargo de un mural para un rascacielos de Cincinnati. Miró aprovechará dicha estancia para trabajar en el nuevo Atelier 17 de Aiter. Les Araux Plumes d'Or. La imagen que aparece en primer lugar es una plancha de zinc que se utilizó en la impresión del color negro de la estampa. Esta se realizó mediante la técnica de la zincografía, es decir, con un procedimiento análogo al de la litografía. La diferencia reside en el tipo de material de la matriz. En lugar de una piedra litográfica, se utiliza una plancha de zinc. El arte gráfico normalmente se asocia a la producción seriada de estampas que se reproducen a partir de una misma matriz o matrices. En cambio, los monotipos están concebidos como imágenes únicas. Miró realizó estos monotipos del siguiente modo: en primer lugar, adhirió trozos de papel de color, papiers collés, a un soporte, a continuación realizó una estampación al aguatinta y, por último, realizó retoques a mano. Painting. La Foret. Miró adhirió un fragmento de color gris, un trozo de forma ovoide de color rojo y otro en forma de media luna de color amarillo. A continuación, estampó al aguatinta el soporte y los papiers collés. Para terminar, efectuó retoques a mano con tinta de estampar diluida de color verde y negro. Oiseux dans el espace. Miró pegó 2 retazos irregulares de color gris y otro de color amarillo. Luego, estampó al aguatinta el soporte y los papiers collés. Para finalizar, retocó la obra a mano con tinta de estampar diluida de color verde y amarillo. Le toile matinale. Miró adhirió serrín y papel de seda. Personnage. Miró estampó una mancha grisácea en la parte central del lado derecho. La femme aux trois cheveux. Joan Miró sigue perfeccionando las técnicas del aguafuerte y de la punta seca en el taller de Louis Marcoussis en París.
De su producción en este taller destaca la serie negro y rojo por ser la primera composición secuenciada ya que consta de 20 grabados, originados a partir de la estampación en superposición de dos planchas con diferentes motivos entintadas una en negro y otra en rojo. La temática de la serie refleja el sentimiento del artista ante la situación bélica que atravesaba España. La Masía, Miró. René Magritte nació el 21 de noviembre de 1898 en Hainaut, Bélgica. En 1910, su familia se trasladó a Châtelet, donde Magritte asistió a un curso de pintura. En 1912, cuando tenía 14 años, su madre se suicidó arrojándose al río Sambre, un evento que marcó profundamente su vida. En 1913, Magritte vivió con su padre y hermanos en Charleroi, donde cursó el bachillerato y se entusiasmó con las películas de fantasmas. Entre 1918 y 1920, creó sus primeros cuadros en estilo cubista y luego futurista, además de realizar sus primeros carteles y avisos publicitarios. En 1922, se casó con Georgette Burger, una amiga de su juventud que le sirvió de modelo. Obras como The Lovers. 1925, Bañista. Tanto la composición, formas simples de contornos claros, como la no representación de la profundidad espacial, recuerdan los ornamentos y carteles Art Deco. The Son of Man. El cine azul. Un hermano de Magritte, Paul, era compositor. Él y René eran aficionados al cine. Desde la adolescencia se entusiasmaban sobre todo con las películas de un delincuente sin identidad, Fantomas. Left Behind by the Shadow. The Great War. El hockey perdido. Pinta en el periodo de gran fertilidad, a la que considera su primera obra surrealista. La clave de los sueños. Las combinaciones de palabras y objetos propuestas por Magritte pueden ser interpretadas como una subversión del orden establecido, destinada a evocar nuevas asociaciones. Les Horses gigantesques. El espejo falso. Los ojos son el espejo del alma, dice un proverbio. René Magritte juega nuevamente con el límite entre el mundo exterior e interior. En lugar de dejar ver un estado de ánimo, la pupila refleja un cielo nublado. Collective Invention. La traición de las imágenes. 1928, La voz de los vientos. The Good Omens. La Meditation. Dangerous Liaisons. El camino real. Esta pintura pertenece a lo que se denomina periodo solar, dentro de la obra de René Magritte. The Harvest. Clarividencia. Magritte se representa a sí mismo ejerciendo su profesión de pintor, ofreciendo una imagen del proceso intelectual de este oficio. El objeto es un huevo, pero su sola transposición al lienzo a manos del artista lo convierte ya en pájaro. Time Transfixed. The Forbidden Universe. Homesickness. El recuerdo. Este cuadro se debe al estímulo inmediato de Giorgio de Chirico. The Libertador. La llave de vidrio. Creo que el mejor título de un cuadro es el título poético. René Magritte. Al igual que los temas de sus cuadros, por ejemplo, La roca que parece flotar, Magritte busca a menudo títulos de carácter fantástico. The Ignorant Fairy. Golconde. Golconda era una rica ciudad hindú, un sitio maravilloso. Yo considero una maravilla andar sobre la tierra a través del cielo. Por otro lado, el sombrero hongo no representa ninguna sorpresa. Es un sombrero poco original. El hombre con sombrero hongo es el hombre común y corriente. Yo lo uso también,
no tengo el menor deseo de destacarme. Personal values. The Schoolmaster. The Flavor of Tears. Castle in the Pyrenees. The Blank Check. La gran familia. ¿Se convierte el cuerpo de la paloma en un cielo con nubes, o son cielo y nubes los que adoptan la forma de pájaro? This is not an apple. The Two Mysteries. Calcomanía. La silueta de la izquierda parece encajar en el telón de la derecha, aparece en la playa y el mar. Pero no es verdad, no se trata de la misma silueta. La pintura nos vuelve a mostrar que el mundo visible que representa en fragmentos se compone de una red de simulacros infinitos. The Fair Captive. Son of Love. El principio del placer. Mientras trabajaba en el retrato de Edward James, según el modelo de una fotografía de Man Ray, Magritte sustituyó sus rasgos por una emanación luminosa, burlándose una vez más del carácter irreal de toda imagen. Max Ernst. Fue un pintor, escultor y poeta alemán, uno de los principales exponentes del surrealismo y el dadaísmo. Retirement of the Bride. Zoomorphic Couple. Giorgio de Chirico. Fue un pintor italiano, conocido por sus obras metafísicas que influyeron en el movimiento surrealista. The Nostalgia of the Poet. The Red Tower. Yves Tanguy. Fue un pintor surrealista francés, conocido por sus paisajes abstractos y oníricos llenos de formas biomorfas. Promontory Palace. The Sun in its Jewel Case. Wilfredo Lam. Fue un pintor cubano que combinó elementos del surrealismo y el cubismo con influencias afrocubanas. Ramblings of the Earth. Zambesia, Zambesia. Una exploradora del subconsciente sería alguien intrigado por el mundo de los sueños y el subconsciente, encontrando inspiración en lo surreal y lo inusual. Creativa y sorprendente, tendría un enfoque creativo único y sorprendente en su trabajo y vida, buscando desafiar expectativas y convenciones. Intuitiva y espontánea, actuaría guiada por impulsos intuitivos y espontáneos, confiando en la inspiración del momento. Librepensadora, valoraría la libertad de expresión y la exploración sin restricciones, evitando las normas convencionales en favor de la innovación y la experimentación. Comprometida con la reflexión, estaría interesada en la crítica social y cultural, utilizando su creatividad para provocar reflexión y cambiar percepciones. Abstracción postpictórica. La abstracción postpictórica, también conocida como nueva abstracción o pintura fría o de borde duro, surgió en los Estados Unidos a finales de los años 50 y principios de los 60, influyendo considerablemente en Europa, aunque sin alcanzar la pureza del movimiento norteamericano. Con el tiempo, algunos artistas de esta corriente adoptaron un enfoque más radical, conocido como pintura minimalista, caracterizado por su contenido formal y cromático reducido. Este movimiento se define por una abstracción geométrica de concepción estrictamente formalista, caracterizada por la ausencia de sentido sensitivo o gestual y el rechazo de lo subjetivo y sígnico típico del expresionismo abstracto. Busca la máxima pureza del lenguaje, economía y nitidez de formas, manifestándose en una claridad lineal y una apertura de diseño. La estructuración compositiva se basa por completo en la bidimensionalidad de la tela, respetando sus límites y explotando las cualidades específicas del color. Artistas y sus obras destacadas. Estados Unidos. Frank Stella. Die Fanny Hack. Kenneth Noland. Beginning. Elsewhere Scully. Colors for a Large Wall. Jules Olitsky. Cleopatra Flesch. Ellen Frankenthaler. Mountains and Sea. Europa. Rabin Denny. Untitled. E. Castellani.
Superficie bianca. La abstracción postpictórica se caracteriza por el uso de formas geométricas precisas y líneas definidas, evitando la gestualidad y el expresionismo del arte abstracto tradicional. Utiliza colores planos y delimitados, a menudo con un contraste fuerte entre ellos, lo que crea composiciones visuales claras y definidas. Prescinde de la ilusión de profundidad y perspectiva en favor de una superficie plana y bidimensional, donde las formas y los colores son los elementos principales. Valora la simplicidad y la economía de medios, buscando reducir la obra a lo esencial y eliminar cualquier elemento superfluo. A menudo incorpora elementos estilísticos y conceptuales del arte pop, como el uso de colores brillantes y la estética de la cultura visual de masas. Estas características reflejan un enfoque preciso y conceptual en la creación artística, donde la forma y el color son los protagonistas principales. Una persona influenciada por el minimalismo o la pintura fría y de borde duro en el arte podría manifestar las siguientes características: valora la estética de la simplicidad y el orden en su vida y entorno, buscando espacios limpios y despejados, con muebles y decoración mínima. Tiene una inclinación hacia la precisión y el detalle en sus actividades y proyectos, prefiriendo abordar las tareas con enfoque y meticulosidad. Prioriza lo esencial en todas las áreas de su vida, desde sus posesiones hasta sus compromisos y relaciones, buscando eliminar lo superfluo. Tiende a preferir colores neutros y tonos suaves en la vestimenta y el ambiente, con un estilo que refleja elegancia y simpleza en la elección de prendas y decoración. Valora la claridad de pensamiento y comunicación, buscando expresarse de manera directa y concisa, tanto en la conversación como en su expresión artística o creativa. Tiene un interés particular por el arte conceptual y minimalista, apreciando obras que exploran ideas y conceptos a través de formas simples y colores planos. Disfruta de la organización y la estructura en sus actividades diarias, utilizando sistemas y métodos eficientes para gestionar su tiempo y recursos. Posee una sensibilidad estética aguda, encontrando belleza en la simplicidad y en la cuidadosa elección de elementos visuales y espaciales. Estas características definen la perspectiva y el estilo de vida de alguien influenciado por el minimalismo y la estética de la pintura fría y de borde duro en el arte. ¿Te identificas con alguna de estas corrientes? ¿Con cuál?